Esa tarde no fui a la recepción del funeral de Nam. Simplemente no estaba lista para entrar en esa casa y recordar aquella trágica noche en la que la encontré en la bañera. En lugar de eso, decidí reunirme con Rebecca y contarle sobre el mensaje de texto. No me atreví a decírselo a Hank porque sabía que él me regañaría y me pondría bajo arresto domiciliario, y eso es probablemente lo que quería el asesino. Si estaba lo suficientemente asustada como para quedarme en casa, había una gran posibilidad de que forzara la cerradura y, a continuación, terminaría tendida en la bañera, gravemente herida. No podía dejar que eso sucediera. Regresé a casa. Me cambié el vestido negro y decidí verme con Rebecca. Ámbar había prometido verse conmigo y con Rebecca en la estación. Me sorprendió que actuara tan cooperativamente. Por otra parte, su vida estaba en peligro también. Ya estaba sentada en el restaurante con Rebecca y la agente Infa. El agente Scott no estaba. Como Infa y Rebecca estaban sentadas una al lado de la otra, no tuve más remedio que sentarme al lado de Ámbar. Era extraño porque habíamos pasado la mitad del año odiándonos las entrañas y ahora nos veíamos obligadas a jugar de aliadas de repente. «Frin, siento mucho lo de tu amiga», dijo Rebecca con sinceridad. Asentí. «Querías decirme algo». Miré a Ámbar y luego a Infa. «Pensé que te lo contaría en privado. Es algo que no quiero revelar delante de todos». La mirada de Rebecca se desvió hacia Ámbar y de nuevo hacia mí. Ella sabía de lo que estaba hablando. «Bien». Abandonó su asiento y se levantó. «Si no importa, me gustaría hablar con Frin más en privado, sin ofender». «De ninguna forma», dijo Infa. Rebecca me llevó más lejos. Dimos vuelta a la esquina, saqué mi teléfono y le mostré el mensaje a Rebecca. Recibí este texto justo después del funeral. Rebecca se quedó mirando el teléfono, pero no reaccionó. Era difícil descifrar lo que realmente estaba pensando porque uno no podía leer sus expresiones. Creo que el agresor intenta desviarnos. ¿Entonces crees que el mensaje es un engaño? No es exactamente un engaño, sino más bien una distracción. El agresor quiere que nosotros, la policía y los agentes, se enfoquen en ti para poder dañar a otra persona. No había pensado en eso. De cualquier manera, no podemos descartar que intente acercarse a ti. Hay una probabilidad del 50% de que sea la verdad y otro 50% de que no lo sea. Me abracé. Creo que viene por mí. Rebecca se apoderó de mis hombros, mirándome directamente a los ojos. «Frin, nunca dejaré que te lastime, lo prometo. Sé que si Becky estuviera despierta, querría protegerte, y yo estoy aquí para hacer eso en su lugar». «No tengo miedo, Rebecca», dije. «Puedo ver por qué mi hermana se ha enamorado de ti». Me sonrojé. «Espero que despierte pronto». «Yo también, pero sé que cuando lo haga, habrá caos. Será interrogada por la muerte de Brad Armstrong y podría convertirse en el próximo objetivo del agresor porque conoce su identidad. Entonces, ¿la mejor opción de Becky era permanecer en coma?», puso una mano en mi hombro. «Volvamos a nuestros asientos». Ámbar les contó la misma historia que me había contado sobre cómo Jeffrey se había excusado la noche en que Nam falleció y se le había visto limpiando los zapatos embarrados más tarde en la sección cerrada del hospital. Tampoco estuvo presente en el funeral, así que, ¿dónde estaba exactamente el Dr. Jeffrey Shaw? ¿Has intentado llamar a su celular?, preguntó Infa. «No lo he hecho», respondió Ámbar. El equipo forense buscó en todos los rincones de la casa, verificó si encontraron huellas dactilares o una muestra de ADN, y no se encontraron, excepto las huellas dactilares de Frin en ciertas áreas.
concluyó Ingfa, recogiendo el menú y hojeándolo casualmente. ¿Estás sospechando de mí?, le pregunté a Ingfa. No, solo estoy dando los hechos. Todavía era sospechosa. El agresor es muy cuidadoso. Acerca de Jeffrey Shaw, no tenemos suficientes pruebas para señalarlo como el responsable todavía. Necesitamos pruebas sólidas. Por muy decepcionante que parezca, doctora Bennett, no podemos tomar su palabra y acusarlo. Entiendo, agente, dijo Ámbar. ¿También iba a mencionar listas para ordenar? La camarera interrumpió nuestra conversación. Estaba más alegre de lo habitual y sus ojos se quedaron en Rebeca más tiempo del necesario. 2 sándwiches de queso a la parrilla, 2 hamburguesas con queso, papas a la francesa con queso extra, alitas de pollo bañadas en salsa picante, un batido de arándanos y un refresco, por favor. Eso es todo, dijo Ingfa, cerrando el menú. Rebeca la miró con confusión. Creo que todo eso sería suficiente para las 4, dijo Ingfa. Rebeca negó con la cabeza. Esa es mi orden, y no comparto. Ámbar miró a Rebeca con la boca abierta por la sorpresa. La camarera estaba tan confundida como el resto de nosotras en la mesa. Ingfa dijo rápidamente: «Bueno, en ese caso, quiero una hamburguesa clásica con queso y una Coca-Cola. ¿Doctora Bennett? ¿Frin?» Ámbar respondió un momento después. Quiero una ensalada César y un té helado». Rebeca se rió entre dientes. «Tal vez desees sustituir un almuerzo saludable por algo que no sea saludable por una vez». Y luego agregó: «Considerando que la situación es que tal vez no vivas lo suficiente como para comer lo que realmente quieres, uno debe morir sin arrepentimientos». «Puedes fingir que no escuchaste eso, doctora Bennett. Rebeca tiene un sentido del humor muy raro», dijo Ingfa. Me reí. Era una risita, pero todas se volvieron a mirarme maravilladas. Supongo que no me habían oído reír ni me habían visto sonreír desde hacía mucho tiempo. Rebeca, obviamente, estaba burlándose de Ámbar y tratando de aliviar la situación, pero lo que había dicho era cierto, y Ámbar lo sabía. Podría ser su última comida, o incluso la mía. Rebeca e Ingfa podrían perder sus vidas luchando contra esto. Ámbar se aclaró la garganta. «Me gustaría cambiar mi orden. Quiero 2 sándwiches de pollo a la parrilla, una orden de chili y tortilla de queso cheddar con una salchicha a un lado, bizcocho de zanahoria y helado de chispas de chocolate». Rebeca dio una sonrisa en obvio triunfo. No pude evitar devolverle la sonrisa. «¿Y qué le gustaría, señorita?», preguntó la camarera, escribiendo la orden en su libreta. «Quiero lo mismo que Ingfa», dije, moviendo mi mano hacia la agente. «Tengo todo, entonces». La camarera sonrió, obviamente de buen humor. Regresó a la cocina, balanceando las caderas. «Frin, arriésgate». Rebeca se burló de mí. «Ni siquiera lo intentes. No voy a caer en tu trampa. Ustedes son monstruos para comer así», le dije. «Bueno, ¿no lo somos todos?», preguntó Rebeca, girando la salera en la mesa. «Un monstruo reside en todos. Es solo una cuestión de elección cuando una persona decide desatarlo». «Palabras sabias», dijo Ingfa. Una vieja rocola en la esquina tocaba canciones de los años 80. Sonaba Take On Me de A-ha. Realmente me gustaba esa canción. El restaurante tenía ese encantador aspecto retro que hacía sentir como si hubiéramos entrado en el pasado. La comida se nos sirvió aproximadamente 20 minutos después. Tuvieron que unir 2 mesas para acomodar la cantidad de comida que habíamos pedido. Era como un banquete. La dueña del restaurante, una dulce anciana, se acercó a nuestra mesa y nos preguntó si nos había gustado la comida, mencionando que eran recetas de su difunta suegra.
Luego explicó que sus nietos estaban tratando de modernizar la cocina para cumplir con los estándares de los jóvenes. «Tonterías. Prefiero la receta original, señora Danbury, porque estas alas…» Rebeca suspiró, con los dedos goteando salsa y queso. «Divinas. No tengo palabras para lo buenas que están». Los ojos de la anciana se ensancharon. «¿Cuántos años tienes, querida?» 27, respondió Rebeca obedientemente. La señora Danbury sonrió de buen humor. «Si yo solo fuera 40 años más joven». Rebeca hizo un puchero. «Si hubiera alguien tan hermosa como tú y cocinara así, quiero decir, me divorciaría ahora mismo». «Ni siquiera estás casada», dijo Ingfa. «Oye, muestra algo de respeto aquí, por favor», dijo Rebeca. «Técnicamente soy tu jefa». Ingfa rodó los ojos y eso me hizo reír. «Grama, te necesitamos en la cocina, deja de coquetear». Una chica linda, con el aspecto de una versión más joven de la señora Danbury, gritó desde la puerta de la cocina. «Mi Anne está soltera, solo tiene 24 años», agregó la señora Danbury. «Y la gente dice que se ve y cocina igual que yo». «¡Grama!», gritó la chica, con el rostro rojo como la remolacha. Cuando la señora Danbury abandonó la mesa, Ámbar habló. «¿Es esta la cantidad habitual de comida que comes todos los días, agente Armstrong? ¿Tienes un problema?» «Me refiero a las calorías», agregó Ámbar con nerviosismo. «Rebeca no vivirá lo suficiente para que el agresor la alcance. La comida le pasará factura antes», dijo Ingfa. «Estoy de acuerdo», dije. El dedo medio de Rebeca comenzó lentamente a levantarse hacia Ingfa, quien la miró con el ceño fruncido. Después de que hubimos acabado nuestras comidas, nos sirvieron una tarta de manzana casera. Rebeca había impresionado a la señora Danbury con su dulce palabrería, algo muy típico de las gemelas Armstrong. No podía creer lo miserable que había sido hasta esta mañana, y ahora todo se sentía tan normal, como si los ataques no estuvieran ocurriendo, como si el agresor no anduviera suelto, como si mi vida no estuviera tan desordenada. Ámbar pasó una servilleta por su boca y su teléfono comenzó a sonar. Echó un vistazo. «Agentes, si me han hecho todas las preguntas que han querido, me gustaría volver al trabajo. Recibí una llamada de Forestville. Gracias por tu tiempo, doctora Bennett. Si ves algo remotamente sospechoso, supongo que irás a la estación a contárnoslo», dijo Rebeca. «Definitivamente lo haré», respondió Ámbar, sacando unos billetes de su bolsillo para cubrir su parte de la comida, pero Rebeca lo rechazó. «Gracias por todo». Ámbar estrechó la mano de las dos agentes. Me miró. «Cuídate, Sarocha, nos vemos». «Adiós». La observamos desde la ventana mientras se sentaba en su Toyota y salía del estacionamiento con un chillido, casi con furia. «¿Qué piensas, Knight? ¿Ámbar nos está diciendo la verdad? Ella realmente no me parece alguien que lastima personas. Es un poco rara, por supuesto, pero ¿asesina? No lo sé». «¿Bryn?» «Es difícil saberlo. Todo apunta hacia Jeffrey». «¿Respondió tu llamada?», le pregunté. Rebeca negó. «Directamente al correo de voz. Tengo una idea». Luego, con una muy precisa personificación de la voz de Armstrong, preguntó: «¿Quieres jugar un juego?». Ingfa parecía aburrida, pero sabía que se estaba divirtiendo. «Claro, si eso no incluye que parte de mi cuerpo se rompa». De vuelta con su voz normal, Rebeca continuó: «Tú y Scott contra un lobo solitario. 2 equipos». Se señaló a sí misma. «El primer equipo que logre llegar al culpable gana». «Bueno, nunca retrocedo ante un desafío. ¿Cuál es el gran premio?». «Hablé con el jefe de la oficina y hay un puesto en Washington, D.C. Rebeca sonrió. «Este es un caso difícil.
Resuélvelo y obtienes un ascenso a DS a C. Ingfa la miró como si hubiera hablado en japonés. ¿Qué? Agente especial adjunto a cargo. Sé lo que significa. El jefe me habló de esto. Las manos de Ingfa se apretaron en puños. Y él nunca me ofreció nada. El jefe te quiere en Washington tomando ese cargo. Es obvio, Rebeca, eres su favorita. Es una de las razones por las que aceptó ponerte en este caso, a pesar del hecho de que tu hermana es una delincuente condenada. Ni siquiera entiendo por qué me estás diciendo esto. Porque quiero que esto sea justo, dijo Rebeca mientras mordía la tarta de manzana. Si llego primero al culpable, voy a Washington. Y si lo haces tú, bueno, sé lo que esto significaría para ti. ¿Y qué pasa si atrapo al culpable y pierdes? ¿Qué te espera?, preguntó Ingfa. Hay otro caso esperándome. Estoy más interesada en eso. No soy el perro faldero del jefe. Yo hago mis propias cosas. No necesito una oficina. El campo me necesita. Rebeca tenía una expresión de suficiencia en su rostro. ¿Quieres que gane, no? Ingfa sonrió. ¿Sí?, dijo Rebeca. No entiendo, Rebeca. Tu padre es dueño de una compañía de $1 millón. ¿Por qué siquiera necesitas este trabajo? Le hice la pregunta que siempre había querido hacer. Me gusta la emoción. Este trabajo me da una razón para vivir, Frin. Nuevas asignaciones significan nuevos lugares, riesgos y aventuras. No estaba hecha para dirigir una empresa. Quiero hacer lo mío. Becky es más orientada a los negocios. Es lista y puede manejar ser la dueña de una empresa grande algún día. ¿Algún día? Cuando esté fuera del coma y haya solucionado su problema, recordó Rebeca. Ahora, Frin, te sugiero que dejes de ir a trabajar por un tiempo. Pero esa es la mejor opción si no quieres que te hagan daño, dijo Ingfa. Hemos establecido el hecho de que el responsable podría estar haciendo exactamente lo contrario de lo que te dijo, pero no podemos estar seguras. Tal vez él sepa lo que estamos pensando y decida burlarse de nosotros. Un oficial de policía estará fuera de tu apartamento en todo momento. No tenía otra opción. Tenía que seguir las instrucciones de Rebeca. Estaba teniendo problemas para irme a dormir, como en las noches anteriores. Esta noche recordaba a Nam en su ataúd. Parecía que se había quedado dormida. Intenté bloquear los pensamientos y mi mente vagó hacia Becky. Lo siguiente, cuando abrí los ojos no estaba en casa. Estaba acostada en un campo lleno de rosas. No sabía dónde estaba, pero estaba en algún lugar lejos de casa. Los cielos eran de un tono azul oscuro. Una mansión se alzaba en la distancia. Y allí estaba, sosteniendo una sola rosa, Becky. Su cabello castaño estaba suelto. Giró su cabeza hacia mí, sus ojos marrones mirándome fijamente. Ella sonrió. Te estaba esperando, Frin. El campo estaba rodeado de rosas, pero cuando miré de cerca, las rosas estaban marchitas. Solo había una que había florecido a su máxima calidad, la rosa que Becky sostenía entre sus dedos. Estaba mirando a la distancia en la creciente niebla. Me puse de pie y me quedé allí, preguntándome cómo había logrado llegar aquí. El lugar estaba completamente desierto y parecía que había un vacío más allá, como si no existiera nada más que el campo de rosas marchitas. Te he estado esperando, Frin, dijo Becky con su voz profunda. No podía olvidar esa voz. Me había perdido de escucharla hablar unos días que parecían una eternidad. Tenía una sonrisa en su rostro, pero no podía estar segura de lo que pasaba por su mente. Ella era difícil de leer, como de costumbre. Levantó su mano hacia mí, indicándome que me acercara a ella. Comencé a caminar con piernas temblorosas, insegura de mí misma. Contrariamente a su estancia en el hospital, donde llevaba una fea bata,
Aquí estaba con un vestido negro y me pregunté cómo mi imaginación podía evocar una imagen tan impecable. ¿Era esto un sueño o me había teletransportado a alguna otra dimensión? Comencé a caminar hacia Becky cuando tropecé con algo extraño. Jadeé al descubrir formas indefinidas entre las flores marchitas. Un cuervo revoloteó entre ellas, causando una inquietante incomodidad en mi pecho. Mi respiración era errática. Era la cosa más perturbadora que jamás había visto. No mires hacia abajo, Frin. Solo es una distracción para evitar que escuches lo que tengo que decir, dijo Becky. Su mano todavía estaba levantada hacia mí. Ven a mí. Reuní algo de coraje e hice lo que me dijo, ignorando aquel macabro escenario sobre el suelo. Caminé hacia ella. Cuando me acerqué a Becky, deslizó su brazo alrededor de mi cintura y me atrajo hacia ella, muy cerca. Curiosamente, toqué su mejilla y, en parte, me sorprendió que realmente pudiera sentirla. Despierta, Beck. Creo que me estoy perdiendo en esta oscuridad con cada día que pasa. No sé cómo salir de aquí, Frin. No creo que tenga suficiente tiempo. Hipnotizada, mis dedos trazaron sus ojos, luego su nariz, sus mejillas y sus labios, donde besó mis dedos. Realmente estás aquí. Eres real. Becky me abrazó con fuerza. Su rostro estaba enterrado en mi cabello. Lo siento por haberte traído aquí, cariño. Estaba tan sola. Necesitaba verte. Me abrazó con fuerza, buscando consuelo. Pude sentir la calidez de su cercanía y la necesidad de compañía que llevaba dentro. Suspiré. Te extraño, Beck. Tienes que despertar para mí y para Rebeca. Ella está fuera de sí, preocupada por ti. Escúchame con atención, Frin. No sé cuándo o si me despertaré. Necesitas permanecer vigilante y alerta en todo momento. Rebeca debe quedarse contigo. Puedo cuidarme sola, le aseguré. Sus ojos marrones me miraron con sospecha, como si no me creyera. Estamos en desventaja hasta ahora. El próximo incidente grave podría suceder el 7 de abril. ¿Cómo sabes eso?, pregunté. Han ocurrido eventos trágicos en fechas impares, uno en enero, otro en febrero y otro más en marzo. Creo que hay un patrón que aún no se ha descubierto. ¿Pero qué hay de Brad Armstrong? Falleció el 26 de febrero, lo cual es un hecho evidente de que nuestro asesino original no es el que lo hizo. 26 es un número par. Arruinó el patrón del asesino, pero aún así decidió seguir adelante. Así que eso significa que la persona que acabó con Brad ese día no fue el verdadero asesino, dije. No lo es, ese fue un novato, y dudo mucho que tenga algo que ver con el que buscamos. Todos esos detectives y el FBI se van a decepcionar. Lo sé, Becky acarició mi cabello. Tengo un presentimiento acerca de algo, y no te va a gustar. Tengo una sospecha sobre el asesino. ¿Quién?, susurró, y la miré con horror. Eso no es posible, Beck. Lo siento, Frin, pero necesitaba saberlo. Me desperté en la cama, cubierta de sudor. La delgada tela del camisón se aferraba a mí. Escuché el sonido de pasos y la puerta de mi habitación se abrió. Hank encendió la lámpara de noche y se acomodó a mi lado. Tenía una expresión de preocupación en su rostro. ¿Estás bien?, te oí gritar. Me di cuenta de que estaba respirando con dificultad y mi corazón latía con fuerza contra mi pecho. Fue una pesadilla, le aseguré. Él apartó el cabello de mi cara. ¿De qué se trató esta pesadilla? Necesito agua. Tomé un vaso de agua entero, contemplando cómo iba a hablar de esto. ¿Sabes algo de Jeffrey?, consulté. No, respondió Hank. No se presenta en el trabajo y no ha respondido ninguna llamada. Me pregunto qué está pasando. Eso es extraño.
Espero que no le haya pasado nada malo. Estaba realmente preocupada por Jeffrey ahora. A pesar de lo que Ámbar y los otros habían señalado, todavía me resultaba difícil creer que Jeffrey fuera capaz de matar a alguien. Heng, si te pidiera tu opinión sobre el asesino, ¿quién crees que lo hizo? Heng se rascó la cabeza, pareciendo aburrido. No lo sé, Ámbar, supongo. Y, sin embargo, todas las pruebas están en contra de Jeffrey. Ni siquiera ha aparecido en la estación para ser interrogado después del incidente con Nam. Eso es extraño, dijo Heng. Mira, tengo que levantarme temprano mañana por la mañana. ¿Crees que puedes recoger los comestibles por la tarde? Claro, y luego voy al hospital a ver a Becky. Me reuniré con Rebeca después de eso. Llegaré tarde, así que no sé si estaré en casa para cenar. Vi sus rasgos ponerse duros. Heng estaba furioso. ¿Qué demonios te pasa, Frin? Lo miré con confusión. ¿Qué dije? Esa mujer está en estado crítico, luchando por su vida. ¿Qué estás sacando de esto? Heng, ya es suficiente, dije con una suave voz de hermana mayor. Sabes de mis sentimientos acerca de Becky, y eso no va a cambiar. No importa lo que digas o cualquier otra persona, así que también puedes acostumbrarte. ¿Por qué no lo ves? Becky es malvada, y si llegara a despertar del coma y fuera considerada responsable, ¿de verdad querrías seguir tan cerca de ella? No es una malvada y no es asesina. Deja de decir eso. Becky está siendo incriminada, y esa es la única razón por la que ha entrado en este estado de coma en primer lugar. En una rabia enloquecedora, Heng abrió mis cajones y sacó todos mis diarios privados, donde había escrito sobre mis investigaciones y tesis. Prácticamente arrojó uno de esos diarios en mi regazo. Esto es lo que te obsesionó tanto con los criminales y ahora has ido demasiado lejos. Frin, he querido hablar contigo sobre esto. Estás enferma y necesitas ayuda lo antes posible. ¿Qué? Abre el diario. Lo abrí y vi lo que sabía que vería. Sí, toda mi investigación sobre mentes desviadas. ¿Qué tiene eso de raro? Lo que es raro, hermana, es que siempre te interesaron las mentes perturbadas y, cuando conociste a una joven inestable y linda en el hospital, decidiste quedarte a su lado como una maldita sanguijuela. Cuida tu lenguaje, Heng. Heng me estaba mirando como si realmente necesitara ayuda. Creo que has cruzado una línea peligrosa. Mamá y papá te enseñaron a tener cuidado con las decisiones importantes. ¿Crees que les gustaría que hayas permitido que una criminal entrara en tu habitación? ¿Sabías que Becky estaba aquí ese día? Heng se echó a reír. Por supuesto que lo hice. ¿Qué tan estúpido crees que soy? Ya no soy una niña. Sé la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Rebeca está haciendo todo lo posible por encontrar al asesino. Es solo cuestión de tiempo antes de que el asesino esté tras las rejas. Heng suspiró. Estoy agotado. Me voy a dormir. Me sentí aliviada de que estuviera agotado porque ni siquiera yo tenía la energía para seguir discutiendo con él. Buenas noches, Heng, le dije. Sabía que Rebeca e Ingfa me mirarían como si me hubieran crecido varios cuernos en la cabeza si les contaba cómo había visto a Becky en mis sueños y cómo me había dado información sobre el patrón de los asesinatos, así que excluí esa parte y dije que había logrado llegar a la teoría. Rebeca tenía un lápiz en la mano mientras miraba hacia la distancia. El aroma del café recién hecho era atractivo. Tomé un sorbo de la bebida y un bocado de la rosquilla glaseada con azúcar. Finalmente, Rebeca dijo: es una buena suposición, pero, a este punto, el asesino probablemente cometió los asesinatos en fechas impares con el propósito de confundirnos y ubicarnos en el camino equivocado.
Es posible que estés perdiendo el tiempo buscando algo que ni siquiera es importante. ¿Nos enseñarás cómo hacer nuestro trabajo ahora, Sarocha?, preguntó Infa en tono de broma. Estaba sonriendo, pero no ignoré el tono de autoridad en su voz. Por supuesto que no, pero ustedes realmente deberían prestarle atención a esto. Según los cálculos realizados hasta ahora, el próximo evento podría ocurrir el 7 de abril. Infa y Rebeca se miraron entre sí y odié cuando hicieron eso. Era la mirada que los oficiales del FBI y la policía intercambiaban durante las películas o la televisión cuando sabían algo de lo que la tercera persona no era parte. Infa se aclaró la garganta y miró a Rebeca. Merece saberlo. Creo que deberíamos decirle. ¿Decirme qué? Tu hermano Heng estuvo aquí esta mañana antes de ir al trabajo. ¿Y él confesó, dijo Rebeca. La taza de café resbaló de mi mano y se derramó en el suelo, pero no pude prestarle atención y tampoco los agentes. ¿Qué quieres decir con que confesó? ¿Qué confesó?, pregunté. ¿Estás diciendo que mi hermano es el...? Dijo que tiene información sobre quién está detrás de todo esto. Rebeca me cortó a la mitad de la frase. Bueno, ¿quién es? Él dice que eres tú.